Muy buenos días, el tema de hoy es el simple. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple. ¿Cómo es de importante que usted y yo comprendamos y entendamos lo que Dios nos habla a través de la palabra? Es importante entender qué es lo que el Señor quiere que usted y yo creamos. Porque a veces se le cree al enemigo las mentiras. Usa cualquier persona para poder engañar y muchas veces llevar a la persona a cosas, a situaciones difíciles, pero precisamente porque se le cree al hombre antes que lo que Dios habla a través de la palabra. Por eso usted y yo debemos primeramente, todos debemos llevarlo a la oración. Segundo, llevarlo a la meditación y el estudio de la palabra. ¿Qué dice el Señor a través de su palabra? Porque dice la palabra que el avisado ve el mal y se esconde, ¿cierto? Pero el simple pasa por el daño y lo recibe. Entonces usted y yo no debemos ser esas personas simples, sino que por el contrario, debemos estar atentos en todo momento, en todo lugar, en lo que nos habla, nos dicen, aún en lo que acontece, aún en lo que nos rodea a nosotros. Pero debemos tener nuestros oídos y nuestros sentidos puestos en Dios, que el Señor abra nuestros sentidos espirituales y nos lleve a comprender y entender lo que sucede en nuestro entorno. No que todo lo que nos digan o nos hablen, creerlo, no. Es importante que usted y yo primeramente lo examinemos y lo sujetemos a la oración, lo llevemos a la meditación, el estudio de la palabra, porque aquí el proverbista nos dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Que usted y yo seamos los avisados, seamos los que entendemos, comprendemos y discernimos. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber qué es lo que va a pasar o lo que va a suceder? Es muy fácil. Si usted y yo somos personas de oración, de clamor, de intercesión, pero también de meditación, estudio de la palabra, y también en tiempo de ayuno, le aseguro que el Espíritu Santo nos guía y nos llevará a toda verdad. Porque miramos a la luz de la palabra, encontramos que los apóstoles, después de que Jesús se fue y fue enviado el Espíritu Santo a ellos, y que le fue impartido el Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos, ellos empezaron a hablar la palabra con denuedo y a predicar a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo. Pero ellos no fueron engañados, como el Espíritu Santo les decía qué debían hacer, aún qué debían hablar y a dónde podían ir y a dónde no. Porque el Espíritu Santo se les revelaba a los apóstoles y les decía dónde podían entrar, dónde no podían entrar, dónde podían ir, dónde debían ir, qué debían hablar y con quién debían hablar. Y dice que hablaban la palabra con tanto denuedo que muchos se convertían al Señor porque era el poder del Espíritu de Dios. Que usted y yo sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. No es precisamente eso lo que Dios quiere y ha hecho creerle a todo el mundo, y es examinar las cosas, que es un grave error que muchos no hacemos. El simple, según lo que nos habla aquí la palabra, de la persona que es seducible, es una persona ignorante, es una persona fácil de manipular, no es un sinónimo de virtud, más bien es una diferencia. En cambio, todo el que es avisado, el que entiende y comprende, entiende su sentido, el caminar, el examinar sus pasos, el primeramente orar, no tomar decisiones a la ligera, el primeramente pedirle orientación y dirección al Señor, cómo debe hablar, obrar y actuar en determinada situación, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, con su ministerio, con su liderazgo, con su pastorado, aún con sus discípulos, aún en los negocios, en los proyectos. Lo más mínimo debe ser examinado y llevado a la oración y pedirle al Espíritu Santo entendimiento, comprensión y direccionamiento en cómo debemos hacerlo. Pero también pedirle al Señor una palabra. Señor, dame una palabra, que esta palabra sea esa palabra rema, esa palabra en la cual yo pueda entender y comprender lo que tú me estás diciendo. Por eso cuando leemos en el libro del Salmos, en el Salmo 32:8 dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Ojalá el Señor nos haga entender. Pero ojalá también le oro y le pido al Señor que nuestros sentidos estén atentos a lo que Él quiere decirnos, orientarnos y guiarnos. Porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, los caminos que estamos andando muchas veces no son los caminos del Señor, son los caminos del hombre, son los caminos de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de nuestro conocimiento, de nuestra vanagloria, de nuestra voluntad. Por eso dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, el Señor fijará nuestros ojos, sus ojos en cada uno de nosotros, en esos caminos que Él mismo ha puesto delante de nosotros. Por eso usted y yo debemos pedirle orientación y dirección al Señor. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es este camino? Donde yo voy es, Señor, si no es atronca todo, que nada se dé, que nada avance, que nada evolucione, y le aseguro que el Señor pone una traba, y si es una traba que no se le dan las cosas, es el Señor previniéndonos que ese no es el camino, ese no es el lugar donde debemos ir, ese no es el negocio ni el proyecto, ni el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Hoy hay muchos hombres engañando y haciendo creer a hombres y mujeres simples sus
sus mentiras, falso evangelio, falsa doctrina, falsos profetas que solo buscan su propia gloria y satisfacer sus apetitos carnales y sus deseos. De ahí la importancia de no ser simples y ser avisados, como lo dice ahí en el mismo Proverbio 22:3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mal los simples pasan y reciben el daño. Los simples, que ustedes y yo no recibamos el daño porque no somos simples, somos sabios, entendidos y conocidos en la palabra de Dios. Está claro que no hay beneficio en la simpleza y en creer todo lo que se dice. El hombre que ha adquirido entendimiento va anticipadamente al mal, va anticipadamente a lo que el enemigo le pone de frente, porque él ya está avisado, él ya entiende lo que está pasando y automáticamente se esconde o le pide orientación y dirección al Señor. Mientras que el simple no lo percibe, pasa y recibe el daño. No vas a decir que nadie te lo advirtió. La simpleza o la tontería o la ignorancia o lo que no se cree o lo que no se conoce no tienen ni pueden tener buenos frutos. Al contrario, al final solo produce un daño, angustia, zozobra e incertidumbre. Por eso usted y yo, hoy el Señor nos habla sobre el simple, que usted y yo no seamos ese simple, que seamos esos sabios y entendidos en el Señor. Por eso usted me escucha a mí hablar siempre que entremos en oración y meditación, estudie la palabra en clamor, en ayuno y en intercesión, porque así es como se manifiesta y se revela el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos lleva a comprender y entender lo que nos dice, así como lo dice en el Proverbio 1:22. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? No es la voluntad de nuestro Señor que sigamos en la insimpleza, en la ignorancia y creyendo cualquier cuento que por ahí se nos predica o nos habla, o cualquier persona que nos dice, o cualquier persona que nos oriente, nos dice: haga esto, haga lo otro, o porque no se meta en este negocio, en este proyecto, o métase en esta relación, o métase en estas finanzas, o haga esta tal cosa, haga tal otra. No, es llevarlo primeramente a la oración y a la meditación y el estudio de la palabra, pedirle orientación y dirección al Señor, que es lo que Él dice, porque Él nos quiere, Él quiere con entendimiento y con discernimiento de las cosas que usted y yo, y debemos examinarlo todo y retener lo bueno, como nos dice la palabra. Cuando usted y yo retenemos, examinamos todo, automáticamente el Espíritu Santo nos lleva orientación y dirección. Cuando algo va a ser usted, que usted siente como esa angustia, como que usted no siente paz, no siente como esa zozobra, no es de Dios. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces por eso es importante que usted y yo le pidamos dirección al Espíritu Santo para que Él nos lleve a entender, comprender, discernir, interpretar lo que Él ya ha prefijado en los tiempos, para este tiempo, para nuestras vidas. Pero vuelvo y le digo, usted y yo debemos ser personas de clamor, oración e intercesión. No comenzar el día como los simples, que los simples van y se meten en cualquier negocio, en cualquier proyecto, en cualquier finanza, en cualquier viaje, en cualquier proyecto, sin haber consultado con el Señor. No, que usted y yo primeramente vayamos a la oración y le pidamos orientación y dirección al Señor, que es lo que nos habla, que nos dice, que es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Segundo, pedirle orientación y dirección a través de la palabra. Señor, dame una palabra, que a medida que yo voy leyendo la palabra, que usted tenga un orden para leer la Biblia, que a medida que usted va leyendo la palabra en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, en el libro de los 4 Evangelios, ahí va encontrando qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en ese proyecto, en ese negocio, en ese ministerio, en ese liderazgo, en ese viaje, y le aseguro que usted y yo seremos luz en medio de las tinieblas, porque la luz de nuestro Señor Jesucristo resplandecerá a través de su vida y a través de mi vida en poder, en gracia, en gloria y justicia. Hoy le oro y le pido al Señor: Señor, danos entendimiento, danos conocimiento, danos discernimiento, danos revelación a través de tu palabra. Llévanos, Señor, a entender, a comprender, a discernir, a interpretar tus tiempos, tu propósito, tu llamado para nuestras vidas. Líbranos, Señor, de ser personas simples, ignorantes, personas que muchas veces nos dejamos llevar por palabras, por doctrinas, por personas que no nos edifican y por el contrario nos destruyen. Señor, llévanos a ser esas personas sabias y prudentes, entendidas en la palabra, y poder entender y comprender todo lo que tú tienes para nuestras vidas a partir de ahora. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.